Muy bien, ha venido muy bien lo que Lito comentó al principio, porque es parte del testimonio de lo que estamos tratando de ahondar en nosotros, que es la oración perseverante, la oración que no es para algo inmediato, puntual, sino una oración que es de lo más importante en la vida, por aquello que esperamos que ocurra en cada uno de nosotros. Y hoy voy a seguir un poco con ese tema, llamado la oración perseverante, la oración que el Señor nos ha pedido que tengamos presente siempre para hacer. Creo que todos coincidiremos en que la oración es la forma por excelencia con que Dios se comunica con nosotros y nosotros con Dios. No es la única, por supuesto, la palabra de Dios es siempre una comunicación con el Señor. Pero la oración, lo interesante es que podemos estar en cualquier lugar, desprovistos de todo, estando nosotros solos y nada más, y siempre podemos orar. O sea, es algo que nunca deja de poder estar presente en nuestras vidas. Es una fuerza muy grande con el Señor. Y yo creo que así como sin agua, ningún ser vivo puede existir, sin la oración, ningún cristiano puede sobrevivir. Eso todos tenemos que tenerlo muy, muy presente. Dios es tan consciente de esto que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos dejó, digamos, evidencia de que Él quiere que esto sea una realidad en nosotros. El Salmo 34:15, que también se repite en 1 Pedro 3:12, dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus clamores. Otra versión dice atentos a sus oraciones. ¿Usted se imagina a Dios prestándonos atención? Que cuando uno se pone con un corazón dispuesto a orar, el Señor afine el oído a ver qué oramos. Es tremendo pensar que Dios está atento. Y justamente para animarnos, ya nos vino bien el testimonio de esta mañana, busqué referencias escriturales sobre esta oración perseverante, para que tengamos presente lo que Dios nos quiere animar en ese tipo de oración. En Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 13, yo lo abrevié para que lo importante sea resaltado. Así que si encuentran alguna pequeña diferencia, no es que falta en mi Biblia, sino que solo digo lo imprescindible. Dice así. ¿Qué versículo era? Del 5 al 13, Lucas, capítulo 1. Hubo un sacerdote llamado Zacarías, su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Muy parecido a Abraham y Sara, ¿no? Se ve que Lucas quiso también tomar una referencia parecida a lo que fue el tema de Abraham y Sara. Un día que Zacarías oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó entrar en el templo del Señor para quemar incienso. En esto, un ángel del Señor se apareció a Zacarías. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. No imagino qué presencia tendría el ángel, me lo imagino como un hombre robusto y demás, pero como él tenía conciencia que estaba solo, de golpe había alguien ahí, se pegó en flor de susto Zacarías. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, y acá viene lo que quiero resaltar, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Mi pregunta es, ¿seguía orando Zacarías y Elizabeth a esa altura de su vida? ¿O fue respuesta a la constante oración de su juventud? Me inclino a pensar
que fue respuesta a la oración de su juventud. No imagino a Abraham y Sara a la edad ya que tenían, siendo ella estéril y él ya viejito, que podían estar orando por tener un hijo todavía. Pero es interesante que Dios no olvidó, ni desoyó las oraciones que hicieron durante el tiempo que hubieran podido tener hijos. No llegó inmediata la respuesta, no llegó cuando la esperaban, pero llegó cuando era necesario, cuando Dios quería que sea el momento. Me he preguntado al leer esto, ¿hubiera yo esperado respuesta en las condiciones de edad y físicas que tenían Elizabeth y Zacarías? Esto da idea de cómo el Señor puede responder en distinto tiempo que el que deseamos, pero responde. El Señor Jesús también fue perseverante en orar. Cuando Él estaba en el huerto después de Getsemaní, cuando estaba en el huerto, después de la Santa Cena, cuando Él instituye la Eucaristía y va a orar al huerto de Getsemaní, Él va a orar con mucha carga en su corazón. Es una de las pocas veces que la Escritura menciona que Jesús abre el corazón a sus discípulos. Dice así, Mateo 26, 38 y 39. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, dijo Jesús. Fíjense, para que el Señor esté con semejante angustia, qué difícil momento tenía que vivir. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ahí está el Señor pidiéndole a Dios que si era posible, si había otra manera de hacer las cosas, la hiciera, pero que lo que más prevaleciera era lo que Dios Padre quería hacer. Pero lo interesante, dice, cuando volvió, otra vez los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. En realidad Jesús volvió una vez y los encontró dormidos. Volvió a orar. Volvió otra vez y los encontró dormidos. Volvió a orar. Y dice en los versículos 43 y 44. Cuando volvió otra vez los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueños. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. ¿Ven? La oración de Jesús perseverante. Jesús necesitaba respuesta de parte de Dios. Y saben, en las situaciones más críticas, siempre Jesús fue perseverante en orar. Pero lo interesante, que para mí da a entender esto, es que hay situaciones en la vida donde el único que puede dar respuesta es Dios. Ya no hay manera humana de que alguien pueda ayudar, colaborar, responder, minimizar, hacer algo. Hay momentos en que solo Dios puede responder. Y así era la situación de Jesús en ese momento. Y oró por tercera vez lo mismo. Y evidentemente Dios no hizo pasar la copa, sino todo lo contrario, lo confirmó. Pero es interesante que cuando el Señor vuelve y también los encuentra dormidos, le dice, bueno, llegó la hora, vamos. Como diciendo, Dios ya me dijo lo que va, el Padre me dijo lo que va a hacer, así que avancemos para hacer aquello que debo enfrentar. Ahora, es interesante también saber cuánto y cómo y qué pedía Pablo. Yo me asombré al mirar un poquito esto porque la Escritura está llena de referencias a cómo Pablo era perseverante en oración y también qué pedía y cuánto y cómo oraba. Vamos a ver un poquito de eso en las Escrituras. Romanos capítulo 1, versículos 9 y 10, traducción en lenguaje actual, dice: Dios es testigo de que siempre
oro por ustedes, y de que siempre le pido que me permita ir por fin a visitarlos, si así Él lo quiere. Interesante. Pablo oraba continuamente por hacer un viaje misionero a Roma que no conocía, visitar a los romanos, y que de ahí lo hagan ir, lo acompañen o lo envíen a España, y siempre oraba persistentemente para ver si Dios le permitía hacer ese viaje misionero. A los Efesios 1:16. Siempre los recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. ¿Ven? Siempre, no alguna vez, no cada tanto. Siempre los recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. Ahora, ¿qué pedía Pablo? ¿Qué hacía en esas oraciones que siempre oraba por los Efesios? Versículos 17 al 20. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pablo pedía para que los hermanos crecieran espiritualmente. Pido también, decía, que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Fíjense, pedía para que la dimensión de Dios sea algo que ellos conozcan no intelectualmente, sino con una fe genuina, que supieran a qué Dios estaban sirviendo. Como le pasó a esta familia en Cuba cuando oró este hombre por sanidad y por conocer al Señor. En capítulo 3, versículos 14 al 19, sigue diciendo Pablo, me arrodillo delante del Padre, le pido, ¿ven? Esto es lo que pedía Pablo por las iglesias, que por medio del Espíritu y con el poder que precede sus gloriosas riquezas, lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Esto pedía Pablo, aleluya, y sigue diciendo, abrevio para no hacerlo tan largo, dice, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa todo conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. La oración de Pablo, él no podía estar permanentemente allí enseñando, pero confiaba en que cuando ellos eran perseverantes en orar, Dios les iba a dar un conocimiento interior profundo. Pablo pide la iluminación del Espíritu Santo para que los efesios sean fortalecidos interiormente y lleguen a comprender el poder, el amor y la dimensión del Señor. Cuando escribe a los filipenses, versículos 3 y 4 del capítulo 1, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría. E imagino a Pablo arrodillándose. Y bueno, ese día le toca a los Efesios. Y Pablo lo hace con placer, con ganas, con gusto, orando por todos aquellos con alegría. Y dice, esto es lo que le pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. ¿Ven? Siempre pide que los hermanos crezcan en conocer a Jesús. Colosenses 1, versículo 9. Por eso, desde el día que lo supimos, la carta habla de que la fe de ellos estaba siendo extendida y conocida por todos lados. Por eso dice, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Otra vez, orando por otra congregación y también para que crezcan en conocimiento del Señor. Y fíjense cómo finaliza la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículos 12 al 4. Dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra la puerta para proclamar la palabra. ¿Ven? Siempre va orientado al crecimiento y a la extensión del reino. Y miren, capítulo 4, versículo 12, interesante, me gustó esto.
Dice, les manda saludo Epafras, que es uno de ustedes, es probablemente el que llevó a la conversión a todos los de Colosas. Dice, este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes, para que con madurez se mantengan firmes cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Interesante, Epafras lo llevó al Señor y dice, estaba luchando en oración, como diciendo, él permanentemente ora para que el diablo no los ataque, para que el diablo no los afecte, para que puedan seguir extendiendo el Evangelio. Y lo que Pablo dice, dedíquense, perseveren, intercedan con agradecimiento para la extensión del reino de Dios. Luchen para mantenerse firmes y para poder cumplir la voluntad del Señor. Fíjense que apela en todo momento a la intencionalidad, a la decisión de estar buscando al Señor en forma perseverante para llegar a conocerlo más y más y más. A los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Seguimos orando mucho por ustedes día y noche. Oramos para que podamos estar de nuevo allí con ustedes y darles todo lo que necesitan para mantener muy fuerte su fe. ¿Ven? Oraba para poder hacer otro viaje misionero de conocerlos, para poder llevarles algo que les comunique fe y para que ninguno de ellos decaiga. Interesante. Segunda otra carta a los tesalonicenses, versículo 11 del capítulo 1. Dice, por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho. Otra vez, orando para que los tesalonicenses se mantengan firmes en la fe. Y luego, capítulo 3, versículos 1 y 2, le pide, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. ¿Ven? La oración de protección, la oración de clamar al Señor para que el diablo no pueda hacer nada en contra ni de la congregación ni de ninguna persona en particular. Aleluya. Y cito lo último para ir llegando más hacia el final. 2 Timoteo 1:3. Está escribiendo una carta a su discípulo amado, que era como un hijo. Le dice, al recordarte siempre en mis oraciones de día y de noche, doy gracias a Dios. Día y noche oraba por su hijo espiritual. Esto indica que había en Pablo una permanente actitud de interceder, de orar con alegría, con gozo, con fe, por todos aquellos que estaban bajo su responsabilidad. ¿Cuál es para mí alguna de las conclusiones sobre esto? No creo que Pablo orara todos los días por todas las congregaciones y por todas las personas, porque creo que no le alcanzarían las 24 horas. Pero sí creo que era permanente orar por todos y cada uno. No todos los días, pero sí siempre, orando por unos y por otros. Y creo que eso es un poco lo que podemos sacar de todo esto al leer las Escrituras. No todos los días podemos orar por todos, pero permanentemente podemos orar por todos aquellos que están bajo nuestra responsabilidad. Creo que todos tenemos que tener presentes cuáles son nuestras principales responsabilidades por las cuales interceder permanentemente ante el Señor. Yo diría familia, aquellos que sabemos que tienen una situación de vida problemática, algunos familiares que necesitan muy especialmente al Señor, los cambios que queremos ver en nuestra propia familia, todo eso es parte de lo que debemos permanentemente presentar al Señor. Creo que tenemos que tener el hábito, generar el hábito, hasta que sea algo que no podamos dejar de hacer, de la oración diaria.
esto tiene que ser intencional. Cuando uno no es intencional en encontrar un tiempo para orar, generalmente nunca lo encuentra. Y cuando uno dice lo dejo para el momento en que puedo, generalmente ese momento no llega. Por eso tiene que ser intencional, tiene que ser algo que provoquemos un hábito, que finalmente ese hábito se haga una necesidad que no podemos dejar. Y saben, además de intencional, tiene que ser responsable y grato. La oración, como muchos dicen, es un trabajo, la oración es una responsabilidad, pero no la podemos hacer por obligación y por, por cumplir. Tiene que ser algo donde encontrarse con el Señor es encontrarse con lo mejor que nos podemos encontrar. Por supuesto que no siempre es así. Habrá veces en que nos sentimos secos, otras veces nos sentimos más llenos, pero lo importante es que ese tiempo siempre Dios lo escucha. Aleluya. Creo que tiene que ser tan intencional y responsable como es nuestro trabajo, y tan apasionado como aquello que es nuestra pasión. Pensemos en lo que es que nos apasiona, que nos gusta. Tenemos que llegar a esa misma situación al orar perseverantemente. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá ya tiene ese hábito, pero quisiera simplemente para los más nuevos o para los que aún no han llegado a eso, mencionar que todos deberíamos intencionalmente definir cada día un pequeño espacio de tiempo. Yo digo tal vez 10 minutos, que podamos cumplir en el sentido de que podamos tener esos 10 minutos mínimos disponibles para el Señor, para oírle y para mencionarle lo nuestro. No informamos a Dios lo que Él ya sabe. No le pedimos las cosas sencillamente porque Él las desconoce y se lo hacemos saber. Él conoce nuestras necesidades. Pero evidentemente lo que Dios ha querido es que por medio de la oración nos comuniquemos. Y de esta manera el Señor pueda responder a lo nuestro. Creo que nos tenemos que animar todos a tener a diario esa oración que descubre la presencia de Dios, que escucha respuestas y que ve resultados, aunque muchos sean a través de mucho tiempo. Y una última cosita, ¿saben cómo se aprende a orar? Orando. No hay otro método, no hay otra cosa que podamos hacer. Así que sencillamente quiero terminar, después de animarles y ver cómo oraba el Señor, cómo el Señor respondía a oraciones que tal vez habían sido hechas hace mucho tiempo, el testimonio que hoy tuvimos, que pasaron años, pero toda una familia finalmente terminó conociendo al Señor. La paráfrasis, quiero volver a repetirles, de Mateo 7, 7 y 8, pidamos orando hasta que se nos dé, busquemos orando hasta que encontremos, llamemos orando hasta que se nos abra, porque todo el que ora pidiendo, recibe. El que ora buscando, encuentra. Y al que ora llamando, se le abre. No nos cansemos de pedir. Sigamos buscando. Llamemos una y otra vez. Y puse, hermanos, oremos hasta que algo suceda. Y digamos amén, no como así es, sino así será. No como así sea, sino así será. Oramos hasta que Dios nos dé su respuesta. ¿Amén? Amén. Amén. Señor les bendiga.